Martes 12 de septiembre, esto es Pulso Político, y soy Carlos Rabascal, estamos en Ecuador TV, su medio público. Estamos en medio de una encrucijada política, estamos en un entrampamiento político que ha caracterizado a estos primeros 100 días del gobierno de Lenín Moreno y de la Revolución Ciudadana. Estamos en un gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes que incluso van más allá de la inquietud normal, de la inquietud del gusto de la política, sino que ya también va y entra a una especie de espacio del morbo de la política. Pero ¿hacia dónde está yendo el país? ¿O qué ha visibilizado Lenín Moreno en estos primeros 100 días? Es lo que vamos a analizar en este Pulso Político con María Paula Romo, abogada y analista política, ex asambleísta y catedrática, y David Chávez, sociólogo y analista político y docente de la Universidad Central del Ecuador. Iniciamos entonces, que durante estos 55 minutos estaremos analizando todas estas aristas que he mencionado y muchas más, por cierto. María Paula Romo, David Chávez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, ¿estamos frente a un gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿O estamos frente a un gobierno que se llama la Revolución Ciudadana, pero es un gobierno distinto, de acuerdo a lo demostrado en estos primeros 100 días? Después iremos profundizando el tema. María Paula Romo. Gracias por la invitación, Carlos. David, buenas noches. Estamos en un gobierno que creo que nos ha dado varias sorpresas en estos primeros 100 días. Y extraños. Propios y extraños. Creo que ha sido un gobierno que ha sorprendido, desde mi punto de vista, ha sorprendido positivamente. Creo que era de esperarse que el presidente Moreno o cualquier presidente no siguiera al pie de la letra un libro de instrucciones que le dejó el gobierno anterior, porque básicamente le dejó un libro con lo que tenía supuestamente que hacer en estos primeros 100 días. Y creo que eso es algo que no se podía esperar de ningún presidente de la República que sigue instrucciones del anterior. Y me parece que también era previsible que a la menor distracción o al menor cambio de guión, el expresidente Correa lo tomara como profunda traición. Eso creo que es algo que también ya conocimos. Él repitió durante los últimos años muchas veces esa línea de que toda disidencia es traición. Entonces, en alguien que divide el mundo entre incondicionales y traidores, lo obvio para mí era que un nuevo gobierno pues pasara a engrosar rápidamente la fila de los segundos. Y creo que eso es lo que ha sucedido, pero más allá de eso, que tal vez era lo previsible, para mí de las cosas importantes de este periodo han sido: primero, la intención de Moreno de transparentar algunas realidades, el tema de la economía, el monto de la deuda, la forma en la que se han llevado adelante ciertos proyectos emblemáticos. Esta misma semana sobre el tema Yachay, por ejemplo, pero podríamos citar varios. Creo que ese es uno de los grandes temas de Moreno en estos 100 días. Y el otro, sin duda, lo que tiene que ver con la corrupción y las denuncias contra Odebrecht. El quitarle funciones al vicepresidente de la República, un funcionario ya largamente cuestionado, creo que ha sido una buena señal y ha sido una señal que ha llenado de expectativas a muchos en el país respecto de cuál va a ser su decisión ya final, estructural, más allá de este retiro de funciones en los primeros días. Quedémonos ahí, no hay que votar todo el naipe, nos quedan todavía bastante tiempo para analizar. La misma pregunta, David Chávez, y le agrego otra inquietud. ¿Qué tan cercano, qué tan está alejado de los principios reales de la Revolución Ciudadana y de Alianza País? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta que eso de... Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá de nuevo. María Paula, un saludo a los amigas y amigos que nos ven. Es una muy buena pregunta eso de si seguimos o no en la Revolución Ciudadana. Yo pienso cada vez que no. No, o sea, ya no. O sea, digamos, no creo que el problema... Porque además creo que sí, ya va siendo tiempo, va a ser difícil, creo que nos va a tomar mucho tiempo. Va siendo tiempo de abandonar el correacentrismo, ¿no? Esta excesiva personalización en torno a la figura de Correa. Digo, más allá de su personalidad, que sí, su ego, su no ego. No se puede explicar un proceso político tan importante como el de los últimos 10 años, importante en términos objetivos, digo, estoy hablando como analista, no tomando partido por eso. Es un proceso político muy importante. Ningún proceso político en el mundo se explica por una sola persona. Entonces, no se trata de que había que hacerle caso a Correa, como sugieres, María Paula. Es decir, no es que había un manual que estaba ahí donde le dejaban hecho el guión. Ojo, eso me llamó mucho la atención lo que decías, porque creo que allí, al hacer ese tipo de valoraciones, es cuando perdemos el sentido de esos 10 años. Esos famosos libros, que habría que verlos con detenimiento y que son un hecho inédito en este país, son libros donde se explica cómo funciona el Estado ahora. Es decir, uno ahí entiende cómo está organizada la estructura estatal, cómo se maneja la infraestructura pública y algunas otras cosas más. Yo vi sobre todo aquel de cómo está organizado el Estado.
No es que hay que hacerle culto a Correa, eso no dicen esos textos. Y por otro lado, no es un pequeño cambio de guión. O sea, Moreno ha optado como estrategia política por antagonizar completamente, no con la persona Correa, sino con ciertas líneas clave del proyecto político de Correa. Y a partir de un elemento que además me parece interesante, porque creo que en general en América Latina los gobiernos progresistas nos han mostrado una cosa muy interesante de la política, no solo en América Latina, me parece que está ocurriendo en el mundo entero. Esto de que la esfera pública y la definición de lo político se da en el espacio mediático. O sea, ya no es que el espacio mediático ayuda a la construcción del debate público o se convierte en un complemento de la creación de identidades políticas, de posicionamientos políticos, sino que es el espacio en el que ocurre esto. Y entonces creo que Moreno, en una clave distinta a los gobiernos progresistas, ha entendido muy bien que hay que construir un ambiente mediático para apuntalar esa estrategia. Con sus dos intervenciones hemos entrado en calor del pulso político, así que le doy la palabra a María Paula para que también pueda contraargumentar lo que ha dicho por David y paso de luego a otros temas. Sí, creo que en algunos temas hay un gran cambio de guión. A mí me gustaría ahí retomar algunas de las líneas de David. Me parece que en algunas cosas que podríamos comparar inmensas diferencias entre el expresidente Correa y el hoy presidente Moreno. Por ejemplo, las investigaciones sobre Odebrecht. La primera persona investigada sobre el caso Odebrecht en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa fue su exministro Alexei Mosquera. Correa se apresuró a ser él el que lleve adelante la defensa. Hizo lo que los abogados llamamos la teoría del caso. Las fechas no coinciden, es un contrato entre privados y seguramente se reduce a un problema tributario. Unas pocas semanas después sabemos que no es cierto, no existe ningún contrato formal entre Odebrecht y el exministro Mosquera o sus empresas. Las fechas sí coinciden del periodo en el que debió haber tomado decisiones y su caso se enmarca en la trama de corrupción más importante del continente. Pero creo que ahí hay una gran diferencia. Venimos de un periodo en donde el expresidente Correa se dedicó a hacerles homenajes a los que estaban procesados, a convertirse en su principal defensor y podríamos marcar un periodo muy largo desde eso. El primer ministro de Rafael Correa que estuvo preso fue Poveda y Correa fue a visitarlo a la cárcel. Creo que ahí se marca una diferencia muy importante con las primeras decisiones o con los primeros mensajes de Lenín Moreno respecto de los temas de corrupción o de la trama de corrupción en el caso de Odebrecht, que cuando uno de los principales implicados es el propio vicepresidente, Moreno le retira las funciones, con eso le retira su confianza, aún con el conflicto político que eso le representa. ¿El ministro Poveda, dijiste, no será Carrión? ¿No? Antes de Carrión, Poveda, después Carrión también, y Carrión la llevó muy barata, pero también antes de eso el ministro de Agricultura, es probable que el apellido no sea Poveda. Sí, tal vez estoy confundida, pero quien fue su primer ministro de Agricultura, a quien el expresidente Correa fue a visitarlo a la cárcel. Entonces, hay una gran distancia, ya estábamos acostumbrados al expresidente Correa diciendo: yo renuncio a mi cargo si me prueban que Pedro Delgado no tiene título, yo renuncio a mi cargo si me prueban tal cosa, digamos, una actitud de protección total, de encubrimiento. Y creo que ese es un gran cambio de guión y probablemente lo que le ha representado a Moreno el pasar de hace 100 días de ser un presidente electo en un país polarizado, dividido en mitades, a ser un presidente que hoy ha logrado sumar detrás de sí una serie de simpatías adicionales a las que le llevaron a ganar la elección. Tu contrarréplica y paso a un tema que quiero que precises también, David. A ver, bueno, sobre el tema de la corrupción, que me parece que es el tema que se ha exacerbado precisamente, se convierte en el único tema. Digamos, ahí es donde yo una causa política del presidente. Sí, y ahí es donde encuentro un problema. Es decir, en términos de ser objetivos con el proceso largo, digamos. O sea, uno puede usar aquella figura de hay que botar el agua sucia, pero no con guagua y todo, como se dice, ¿no? Es decir, porque a lo que está jugando, la oposición es a eso. Es decir, votemos con guagua y todo. O sea, es decir, no solo saneamos el país, que creo que eso es necesario. Nadie va a oponerse a eso. Es ocultemos con eso lo que significó política, económica y socialmente el gobierno de Rafael Correa. Minimizarlo, destruir su imagen a partir de la corrupción. Es el gran corrupto. Y nada más. O sea, es decir, aquí en el país no pasó nada más que solo una gavilla de delincuentes robándose el país, como lo ha dicho, creo que hasta el propio presidente Moreno. Es decir, entonces ahí hay un juego. No se está visibilizando lo bueno que ha hecho Rafael Correa o el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo entiendo a los políticos, es decir, a eso juegan, o sea, está bien, es el juego político, pero digamos,
la sociedad no puede perderse en el juego de los políticos. O sea, para ellos está bien porque al final vas a usar el arma que puedes. Puedes usar la corrupción, usas la corrupción para golpear a tu enemigo político, a tu adversario, digamos, porque no les gusta la palabra enemigo, vas a usar eso. Pero digo, desde la perspectiva del resto de los ciudadanos que no estamos en la disputa política, no debemos perder objetividad en ese sentido, me parece, porque eso no es sano, inclusive para el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que quiero decir? La corrupción es un instrumento de la disputa política. Y hasta eso está bien. Pero exacerbarla y convertirla en ese combate selectivo a la corrupción es problemático. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que se debe aplicar todo lo necesario para el combate en el caso de Brecht, en el caso de Petroecuador y todos los que aparezcan de funcionarios del gobierno de Correa. Como los temas privados. Pero de igual manera, como en los temas privados, exactamente. Oh. Pero de igual manera, yo diría, por ejemplo, después de la denuncia del bloque de asambleístas de Alianza País respecto de los intentos de soborno de Gustavo Larrea en la Asamblea Nacional, mutis por el foro de todos los grandes combatientes de la corrupción. Es decir, ese doble juego, ese doble estándar me parece que no es sano en términos de un combate democrático, además de la corrupción, para la sociedad, para los políticos está bien. Ahora, quisiera ciertas precisiones para luego pasar donde María Paula, en el sentido que tú dijiste, es evidente que hay una estrategia antagónica con ciertas líneas sensibles del proyecto político. ¿Cuáles serían esa estrategia antagónica en cuanto a esas líneas sensibles? Para mí es claro en dos niveles, ¿no? Es decir, yo diría, lo primero que, además yo debo ser uno de los pocos desquiciados que no creen en el diálogo, pero por una razón, porque el diálogo en este país significa cosas, o sea, es decir, cuando empezaron los diálogos, yo me preocupé mucho porque decía, esa es la vieja política, o sea, ese es el viejo orden político, no el de hace 10, el de hace 20, el de hace 30, el de hace 100 años en este país. Es decir, un Estado débil en donde todos los grupos de presión entran a negociar de manera directa pequeños pedazos del pastel, digamos. Y así se gestiona la política. Y se le da desde el más grande hasta el más chiquito, ¿no? Es decir, y de manera directa, ¿no? Obviamente, porque si no, siempre el contraargumento es, pero como que en el gobierno de Correa no hubiera ocurrido eso. No, sí, también, pero en el gobierno de Correa hay un intento por construir ciertas mediaciones que institucionalizan el Estado, que terminan favoreciendo también a grupos, no vamos a decir que no, pero que generan mediaciones y una institucionalidad de Estado que funciona como aparato de Estado. A mí me parece que el problema de eso es que no se enraiza suficientemente en la ciudadanía, y eso es uno de los déficits del gobierno de Correa. Pero me parece que ese intento bloquea esta posibilidad, y que no es el único, ¿no? Los militares lo intentaron en su momento, los julianos, desde la Revolución Juliana en adelante, ha habido distintos intentos por eso, por desprender al Estado de ciertos grupos de presión, sobre todo las élites económicas, y empezar a gestionar el aparato de Estado con cierta independencia. Me parece que el gobierno de Correa fue otro intento de eso, y digo intento porque a la larga estamos viendo que no, y el diálogo muestra ese otro intento, en cambio, por dejar de lado eso, dejar de lado los canales institucionales de relación con otros sectores. ¿No ves como eficiencia democrática el espacio del diálogo, donde se supone que un espacio de participación ciudadana que se habló mucho, todos tenemos derecho a opinar, a participar y a proponer? No, es que en el Ecuador se confunde mucho democracia con Estado prebendario, pues. Y el Estado prebendario es lo más antidemocrático que hay. Entonces me parece que ahí hay un punto de ruptura. Lo otro es lo económico. Creo que ahí hay signos claros de que el intento es salir de las políticas neokeynesianas, por llamarlo de alguna manera. Ya vamos a hablar de esos temas, a pesar de que no es la especialidad de ustedes en el tema de la economía, pero sí creo que el tema de la economía está jugando un papel importante en el momento político que estamos viviendo. María Paula Romo. Retomo un poco apuntado bastante ahí tengo algunas cosas. Retomo un poco desde las primeras líneas de David, ¿no? Yo también podría hacer el mismo juego, decir, bueno, esto está bien para los analistas, ¿no? También este es el juego de los analistas, la objetividad como si no tomaran partido. En realidad todos tomamos partido, por supuesto, todos tomamos partido, todos tenemos el corazoncito en algún lado, la convicción, las ideas, la militancia de distintas maneras, por nuestras causas, probablemente no por las personas, idealmente no por las personas en un plan fanático, pero la objetividad que nos da la distancia para mirarlo todo sin intereses tampoco existe. Y ahí yo creo que es importante también el mirar la diferencia entre lo que el gobierno de Correa quiso ser, lo que ofreció que iba a hacer y lo que fue. Porque efectivamente hace 10 años el gobierno de Correa era la oferta de institucionalizar las relaciones entre el Estado y los grupos de poder, pero no es cierto que lo fue. El gobierno de Correa no consiguió construir una institucionalidad fuerte porque una institucionalidad democrática es incompatible con los liderazgos personalistas fuertes. Y si no, basta ver cómo hasta hoy el expresidente Correa da órdenes y daba órdenes por Twitter,
en la sabatina, cómo los diferentes sectores le pedían intervenir en un caso, en una política, indultar a alguien, no solamente que no se fortalecieron los canales institucionales del Ejecutivo, sino que se debilitaron a todos los otros órganos del Estado, porque al final el Estado era él. Entonces creo que hoy el desafío es muy grande, porque además también aprendimos en esta década que un Estado fuerte, con un gran poder de intervención en la sociedad, con una gran capacidad para desplegar sus servicios, su presencia en el territorio y en los diferentes sectores, con mucho dinero, es decir, todas las condiciones necesarias para un Estado que cumpla con su papel, finalmente reducido a una herramienta de una persona, de un liderazgo, de un caudillo fuerte, tampoco genera institucionalidad. Creo que mirado como continuación a eso, lo que hoy ha hecho Moreno, de bajar las tensiones, de bajar las armas con los distintos sectores de la sociedad, porque es cierto que se ha reunido desde con los grupos empresariales hasta con los sectores indígenas. Creo que lo que él ha hecho es un buen inicio para alguien que necesita volver a crear unas condiciones para tomar probablemente decisiones y medidas que van a ser muy complicadas y que en un ambiente como el que veníamos arrastrando en los últimos años no daban más. Tanto no daba más ni la situación social, ni la relación entre los actores, ni la situación económica, que por eso Correa dio marcha atrás a su intento de ir por una nueva elección. Enmendó la Constitución para ir por ella y a última hora le puso una transitoria para no tener que tomar esa decisión, porque su modelo era un modelo agotado. Veamos ahora qué es lo que el presidente Moreno ofrece en ese contexto. A ver, María Paula se refiere al génesis y dice, estaba diseñado para un fortalecimiento institucional en las distintas instancias de gobierno y del Estado, articulándolo con la ciudadanía, o lo que Manuela Gallegos dijo, la construcción colectiva. David. A ver, sí, bueno, no, primero solo una aclaración sobre lo de la objetividad. Estamos de acuerdo, o sea, no es que los analistas no tengamos posición ni nada de eso, no quiero sonar a somos puros y estamos... No, tenemos una ventaja, porque, digamos, podemos jugar a tener, porque yo no creo en aquello de que la objetividad no existe. Es decir, uno tiene datos, uno hace investigación y uno tiene libertades para decir esto es lo objetivo y mi posición es esta. Ok, hecha esa no se aclaración, contraponen, digamos. Vamos al tema del fortalecimiento institucional con la articulación de la ciudadanía, que para mí es uno de los temas centrales que se está viviendo en este momento con la eventual consulta popular. Vamos. Lo otro es eso de que sí, al inicio el proyecto era otra cosa, ¿no? Es digamos, un mantra casi de la gente como María Paula que estuvo al inicio. Es decir, casi porque todo el mundo es más o menos, todo estuvo bien hasta que yo me fui. Digo, no lo digo solo por vos, más o menos toda la gente que estuvo en el proceso, todo estaba bien hasta cuando yo salí del proceso. Digo, no creo que sea así, es decir, porque igual los procesos políticos son complejos y tienen contradicciones internas y tensiones internas muy fuertes. Es decir, una lectura que diga el correísmo fue solo esto o el correísmo fue solo aquello, me parece que es problemática de entrada. O sea, no es así. Para mí es un proceso como han sido procesos similares en América Latina, no solo procesos llenos de tensiones y llenos de contradicciones. Entonces, ¿qué significa construir institucionalidad? Yo haría una pregunta. Es decir, ¿se fue Correa y el Estado ecuatoriano ha dejado de funcionar? Si es tan centralizado estaba. Ahora Correa es alguien que está ahí medio encerrado en el Twitter y que no dice mucho más de eso. Y todo ese enorme poder que todo el mundo decía que acumuló parece no estar en ninguna parte. Entonces, claro, ahora que se construya la imagen mediática de no, Correa todavía sigue casi paranoide y de teoría conspirativa. Correa sigue detrás de todo y por eso hay que desmontarse todo y volvamos a las viejas prebendas y a las viejas prácticas negociadoras para poder nombrar autoridades de control y todo ese tipo de cosas. Eso es otra cosa. Es decir, me parece que ahí el balance sobre lo que han significado los avances en institucionalidad y las deficiencias en el debate público ecuatoriano todavía está pendiente. Precisamente porque las posiciones se polarizan demasiado, o es oposiciones que no, es el Estado funciona ya completamente, que son minoritarias por supuesto, o aquí lo único que hubo es autoritarismo y un Estado débil, además como si habríamos tenido institucionalidad antes. A mí me parece que no, yo diría solo dos ejemplos de que tenemos una institucionalidad que funcione, a pesar de que ahí ocurren dos cosas que a mí no me gustan, es decir, lo del Consejo Nacional Electoral, que a pesar de todo lo que se decía y que era controlado por el gobierno y todo, al final de cuentas creo que las elecciones, unas elecciones tan complicadas y difíciles, fueron absolutamente transparentes al final de cuentas, a pesar de todos los intentos por empañar la elección, y son una muestra de que hay una institucionalidad que camina. ¿No está bien que sean solo los de país? Sí, de acuerdo. Ahí hay problemas y que no creo que se reducen solo al gobierno de Correa, me parece que... ¿Tu percepción es que solo son los de país? ¿Esa es tu percepción? Digamos, o sea, está el funcionario tal y cual que son cercanos, que fueron funcionarios. Eso no me parece que le hace bien a la democracia, de acuerdo. Pero ahí no creo que la responsabilidad, además, y esto es algo que se dice poco, no creo que sea una responsabilidad solo del correísmo y de Alianza País.
O sea, me parece que, ¿cuál fue el rol de los otros actores políticos en medio de un escenario institucional y de un orden político, y un sistema político que empezó a funcionar de otra manera? Okay. Es la misma historia con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, cómo los actores políticos se relacionaron, presionaron, disputaron la presencia en el Consejo de Participación David dice, Ciudadana. si hay una institucionalidad y la prueba que el país está marchando, está avanzando, sin embargo no estoy de acuerdo con que solo sean los de Alianza País o gente cercana a Alianza País en términos de las designaciones en los organismos de control. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Hay cooptación entonces de las otras funciones? ¿Hay independencia y autonomía? María Paula Romo. Sí, ese es uno de los grandes problemas de este periodo y en realidad los países siguen funcionando. Cuando uno ve países en unas crisis institucionales gravísimas, uno puede ver el caso de hace algunos años de Grecia o el caso hoy de Venezuela, de estados que empieza uno a discutir si son estados fallidos, siguen funcionando. Entonces, no es un problema de que se ha detenido o no se ha detenido el funcionamiento del Estado ecuatoriano, que por supuesto no se ha detenido, pero hay cosas que sí han sucedido. Como por ejemplo esto, ¿no? El que no podamos tampoco llevar las críticas a esto. No puede ser si la alternativa es el pasado. No, si la alternativa no es el pasado, la alternativa es el futuro. Eso fue lo que ofreció Correa. No hasta que yo me fui. Eso fue lo que ofreció Correa hasta determinados momentos en donde sus decisiones marcaron un cambio en una correlación de fuerzas y de posturas. Por ejemplo, creo que un momento importante en su gestión fue el 30S. Un momento importante en su gestión fue la primera reforma de la Constitución, la toma de la justicia, la gran derrota en las elecciones seccionales. Los momentos políticos y los giros políticos del gobierno pueden marcarse sin necesidad de resolverlo todo en función de que alguien sea el centro del universo, ni Correa ni nadie más. Pero creo que hay que reconocer que este fue un proceso político que mutó y se descompuso. Y eso lo podemos ver y lo podemos mostrar en diferentes momentos. Hoy, ¿cuál es la institucionalidad que enfrentamos? Claro que hace 10 años nos quejábamos de un Tribunal Supremo Electoral en donde las elecciones o los temas electorales estaban custodiados entre 5 partidos que tenían intereses en juego, que no podían tener una capacidad de neutralidad. Cuando uno compara eso con el ideal de que sean unos jueces independientes, uno dice, nos merecemos otra cosa. Cuando uno compara eso con que todos pertenezcan a un mismo partido, como bien lo ha dicho David, y estoy de acuerdo con eso, entonces uno dice, bueno, no es cuestión de escoger entre el presente y el pasado, sino que en muchas cosas el gobierno de Correa perfeccionó y profundizó las peores prácticas del pasado, las que él mismo y muchos de nosotros criticamos. La cooptación de la justicia, no es que teníamos una justicia ejemplar, no la teníamos. Habíamos pasado por diferentes momentos también de reforma institucional, de conquista de espacios, de independencia, de retrocesos, un paso adelante, 2 atrás, pero de pronto la metida de manos en la justicia, lo que sí ha dado como resultado es lo que hoy se empieza a destapar. Un intercambio de correos entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la República, se comparten las calificaciones y las observaciones sobre la alineación política de los posibles candidatos a la Corte Nacional. Eso a mí me escandaliza, por ejemplo, que alguien haga una apreciación sobre la postura política de otra persona, a mí no me escandaliza. A mí lo que me parece que debería indignarnos como país es que hagan eso mientras a todos nos cuentan el cuento de los concursos de méritos y oposición absolutamente independientes, en donde no tiene relación con el resultado su postura política. Creo que ese es el gran problema, es un periodo de simulación. Es un periodo de simulación sobre la institucionalidad, sobre la democracia, incluso sobre muchos aspectos de la realidad, de la objetividad, de las cifras, de los datos, de los montos de la deuda, de los porcentajes de desempleo. Y creo que este es un gran desafío para Moreno, el poder plantearnos un nuevo escenario en el que partamos de una realidad compartida por todos, no una propaganda de un lado que realmente nos resultaba difícil de creer. Ok, vamos a lo siguiente. Entonces, el tema institucional parece que es el tema del discurso de estos 100 días. El día lunes, es decir, el día de ayer, en su informe a la Nación, que ya nos tiene como costumbre el presidente Moreno, dijo y habló sobre la eventual consulta popular en términos de que lo está pensando y habló de varios temas. Mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control y fortalecer el equilibrio de las funciones del Estado.
¿Qué te dice eso? Porque esto parecería ya que es una crónica de una consulta anunciada que no va a una constituyente, como ya lo está hablando el secretario de la Política, Miguel Carvajal, pero sí está hablando de una consulta política para tratar estos temas que, si bien todavía son de carácter general, no aterrizan en las preguntas, pero es evidente que también no solo hay una carga de estrategia política para reivindicar todas estas cifras de las encuestas para convertirlo en capital político, sino que ya está hablando de temas sensibles como, por ejemplo, el equilibrio de las funciones del Estado y la transparencia en la designación de las autoridades y organismos de control. ¿Eso qué significaría? A ver, para mí lo que significa es que Nebot es más sincero que Moreno. O sea, es decir, Nebot fue mucho más claro en los temas que más o menos son los mismos. Pero claro, Moreno construye un discurso que al final, es como es usual en él, está lleno de ambigüedades, de generalidades. Pero creo que ha ido, digamos, si uno sigue sus intervenciones y va tratando de reconstruir hacia dónde está apuntando su posición frente a la consulta, uno deriva en más o menos las recomendaciones de Nebot respecto de la consulta. Creo que la estrategia está marcada, es decir, ahí la disputa sin duda para toda la oposición y ahora para Moreno y el sector morenista del país, la gran bête noire, la gran bestia negra de la política ecuatoriana es Correa y hay que derrotar políticamente a Correa. O sea, digamos, más allá de la retórica y la grandilocuencia con la que podamos poner en el campo político esto, sacando las cuentas, es a quien hay que derrotar es a Correa, ¿no? Y ahí hay obviamente una santa alianza, digamos, entre el sector morenista y la vieja oposición, que ahora es oficialista. O sea, es una cosa rara ahora, ¿no? Uno podría ponerlos al revés. Los correístas son los opositores y la oposición es la oficialista, ¿no? Entonces me parece que ahí está jugándose la correlación de fuerzas. Además es indudable que el gobierno de Moreno ha ayudado mucho a fortalecer a la oposición. Es decir, una oposición que estuvo derrotada en las elecciones, 100 días cuánticos después termina siendo una oposición que está muy fortalecida políticamente. O sea, Nebot dando línea de cuál es la consulta, de cuáles son los temas de la consulta popular es para mí uno de los signos más representativos de lo que es de lo que está haciendo el escenario político ecuatoriano. Entonces me parece que ahí ese es el objetivo. Lo que me parece complicado es que los actores políticos, precisamente por estas posiciones, están siendo tremendamente irresponsables con esto de echémonos abajo todo. Es decir, claro, si partes de lo que ha señalado María Pablo, si partes de aquí nunca hubo institucionalidad, no cambió nada, todo era propaganda, todo era pura mentira, claro, eso significa hay que echarse todo abajo. Es decir, no hay nada rescatable de los 10 años del correísmo, no hay nada rescatable en términos de reducción de pobreza, reducción de desigualdad, de disminución de la brecha entre los más ricos y los más pobres, reversión de la renta entre capital y trabajo, que es uno de los indicadores más significativos de esos 10 años, y mejoramiento de salarios, es todo esto. Y la construcción de una institucionalidad también, que puede tener deficiencias, pero es decir, yo creo que es realmente... Hay que estar muy ciegos para pensar que el Estado ecuatoriano, el aparato de Estado, las instituciones del Estado ecuatoriano funcionan como hace 10 años o peor que hace 10 años. Hay deficiencias y debilidades, ¿sí? Uno puede decir, sí, en la justicia hay un montón de cosas. Yo no sé si esos correos y esas cosas que circularon ahí son prueba suficiente para decir ahí hay una injerencia. No sé. Creo que se habla mucho ahí desde la perspectiva especulativa nomás. O sea, es decir, a mí me da la impresión de que... Y me parece que ahí hay un problema, porque... Insisto, o sea, podemos estar corriendo el riesgo de, vuelvo sobre la metáfora que es, botar el agua sucia con guagua y todo. Es decir, no reconocer avances. Me parece que se traduce en, entonces hay que apuntalar una estrategia política que está dispuesta a echarse abajo todo lo que sí pueden ser avances en términos de institucionalidad y con ello evitar corregir todo y podremos entrar otra vez en aquello de que la enfermedad, de que la cura es peor que la enfermedad. Sobre todo porque se podría inestabilizar mucho el escenario político. María Paula Romo. Varias cosas. Por supuesto que hoy el Ecuador no es el mismo de hace 10 años. No es el mismo el país, no es el mismo el tamaño de la economía, no es la misma la composición de la población. El Ecuador no es el mismo, América Latina no es la misma. Es imposible que no solamente 10 años después, sino 300.000 millones de dólares después, pensáramos que hoy el país se comprende o se interpreta de la misma manera que hace una década. Luego, para entrar a evaluar cada una de las transformaciones, necesitaríamos seguramente más expertos y gente que sepa en cada tema y mucho más tiempo que este, pero por supuesto que hay que hacer una diferenciación y que creo que podríamos en estos años también marcar como lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto que sí, pero me parece que tampoco uno puede pensar que todas las críticas son porque Nebot da línea.
que todas las críticas son porque el Partido Social Cristiano, el pasado, la partidocracia. No es cierto. Esa fue una de las grandes debilidades de Correa, su incapacidad de asumir la crítica y de incluso procesarla al interior, porque entonces el que no estaba completamente alineado tenía que irse, no había espacio para esa crítica y probablemente es una de las mayores debilidades de este proceso. Yo no creo que la consulta popular, que me parece inminente, tenga nada que ver con la línea de Nebot. De hecho, a mí me parece que esa radicalidad con la que Nebot plantea algunos temas lo hace más parecido a Rafael Correa que a Lenín Moreno, los pone más cerca entre ellos que con el propio presidente Moreno. Su gusto por la reelección, por ejemplo, en la enmienda, el Partido Social Cristiano fue uno de los grandes respaldos del expresidente Correa para esas iniciativas. Me parece que la consulta popular, la inminente consulta popular, no tiene a una gran bestia negra de opositor político. Creo que el gran tema de la consulta popular es la corrupción. Creo que el gran tema de la consulta popular es si creemos que la corrupción va más allá de las responsabilidades individuales de sujetos que se enriquecieron indebidamente, de gente que se llevó dinero que no le correspondía. Si creemos que el tema de la corrupción es un problema de conductas individuales, habrá que meter presos a 10, 20, 30, 200 personas. Si creemos que el tema de la corrupción va más allá de las responsabilidades individuales y que aquí hay un problema de sistema que se debe atender, que hay un sistema que también provocó esto, que hay un sistema de encubrimiento, de impunidad, de incentivos, quién sabe si intencional o no intencional, pero sucedió. Fue más allá de unos casos anecdóticos, se convirtió en una forma de operar, en un momento en donde esto además operó desde las más altas esferas del poder, tampoco solo aquí, tampoco solo en el gobierno del presidente Correa, pero eso no les quita responsabilidad. Entonces, si es que uno cree que la responsabilidad es individual, hay que meter presos a 200 peces gordos, ojalá que sean los peces gordos además los que se vayan presos para empezar. Pero si uno cree que va más allá de eso, una consulta popular es una respuesta para decir, tomemos el toro por los cuernos y resolvamos los problemas institucionales que permitieron que Pero esto si suceda. vamos en esa línea, entonces, ¿a dónde se tendría que apuntar con la consulta popular? Uno de los temas más criticados es el quinto poder de la función de transparencia y control social, etcétera, etcétera, pero sobre todo dentro de la función está el Consejo de Participación Ciudadana en varios ámbitos, en la designación de las autoridades de control, en el tema de fiscalización, en el tema casualmente de transparencia y control social. ¿A dónde está apuntando esta consulta popular? Básicamente al tema de corrupción, David. Es que sí, bueno, ahí hay un modo maniqueo de plantearlo, pues es decir, ¿a qué sociedad del mundo, qué sociedad del mundo no va a votar masivamente si vamos a decir que la consulta es para combatir la corrupción? Es decir, alguien debe estar suficientemente loco para decir, no, yo estoy en contra de eso. Insisto, es que ahí está la trampa. Plantearlo así es maniqueo. Plantearlo así es, no, aquí es no dejar ver que en realidad hay una disputa política detrás, que no es que todos los actores políticos están solo pensando en convertirse en los grandes arcángeles que van a extirpar el mal de la corrupción. No, eso no es así. Es decir, ahí hay una disputa política, la consulta va a ser un instrumento para dirimir esa disputa política y fortalecer a los actores que vienen fortaleciéndose y debilitar a Correa y el correísmo, que es el actor político que está debilitado. Tú hablaste de negociar para designar autoridades de control. El día de hoy en la mañana, en las entrevistas de Noticias 7, tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Zavala Egas y él hacía un planteamiento. Dice, aquí no se trata de afectar la estructura del Estado, sino que se trata básicamente de fortalecer la estructura del Estado. Y en relación al Consejo de Participación Ciudadana hablaba primero que se vayan los actuales y dos, que se los elija los miembros para conformar el Consejo de Participación Ciudadana mediante elección popular. Y que sean estos nuevos, que tengan la representatividad en verdad del pueblo ecuatoriano para hablar en un lenguaje político que representen al pueblo ecuatoriano, lo que es a través de concursos, méritos y oposición bien diseñados, bien transparentes, sean los que designan los organismos de control. Ahí hay una propuesta, por ejemplo, David. Sí, pero igual yo me preguntaría, ¿esa propuesta garantiza? Es decir, es que podríamos barajar varias, ¿no? Es decir, podríamos volver a la vieja negociación parlamentaria, podríamos mantener el Consejo, podríamos hacer fórmulas mixtas, podríamos optar por la votación popular para los... ¿Cuál me parece qué es el problema de fondo, digamos? Yo creo que ahí el tema fundamental es aquello de la representatividad que tienen las instituciones como esas y la representatividad política y social que pueden tener. O sea, hay una deficiencia que afecta a todo el mundo y que viene de hace décadas, ¿no?
esto de los partidos políticos ya no representan a nadie, o representan a grupos muy pequeños de gente y la gente no se siente identificada con ello, porque lo lógico sería, digamos, en un esquema ideal, a pesar de que yo por mucho tiempo cuestioné el Consejo, ¿no? Yo decía, no, eso es lo que repite todo el mundo, ¿no? Eso es cualquier cosa, esa institución es un engendro. Pero pensándolo bien, decía, claro, en una sociedad atravesada por lógicas prebendarias, como decía, tan fuertes, en donde las designaciones pasan por cuál es tu apellido, de dónde vienes, qué relaciones tienes, ese tipo de cosas, y qué negociaciones haces. O sea, puede haber ciertos filtros y ciertas mediaciones, como las del Consejo, para permitir una mayor democratización de las designaciones. Que no haya funcionado, me parece que esa es otra discusión, y ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí la pregunta no es tanto, o sea, la pregunta no es, no tendría que ir por, bueno, entonces, ¿cuál es el sistema alternativo? Quizá el problema, quizá la pregunta tiene que ir por el lado de cuáles son las causas de fondo que hacen que un sistema como ese no funcione. Así como la negociación parlamentaria no funcionaba antes y como si seguimos en esas mismas condiciones, quizá una elección o una designación por voto popular tampoco funcione. Y creo que ahí el problema, insisto, es esto de la representatividad política. Me parece que ahí como sociedad, y eso va más allá del gobierno, va más allá, ¿Cuál sería como el mecanismo, sociedad. entonces, David? Yo creo que eventualmente podría ser esto de un mecanismo combinado. Es decir, yo no veo necesidad de que haya que echarse abajo el Consejo. Me parece que hay que identificar bien cuáles son los problemas, insisto en esta lógica de qué tanta participación hay realmente. Efectivamente, es un Consejo que tiene muy limitada participación, como hemos podido ver. Y muy limitada eficacia. Y muy limitada eficacia, pero creo que ahí hay que hacer, además, un trabajo que sí, el correísmo no lo hizo, ¿no? De que no hay que dirigirlo desde el Estado, hay que crear condiciones para que la organización social y política pueda fortalecerse. Ahí hay dos puntos. Uno, la corporativización de la participación ciudadana, y dos, el tema de la designación de los organismos de control. Y hablemos de ese tema en función de la consulta popular, porque a mí me da la impresión que ese es el tema del eje central, más el tema de la corrupción por el tema de la independencia de las funciones del Estado. María Paula. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana es uno de los grandes temas de la consulta. A mí me parece que también se podría asociar a este conflicto de sistema, a este conflicto más integral, las funciones de la Contraloría, la independencia de las funciones, en particular la independencia de la justicia, y también figuras como las de la reelección indefinida. El poder utilizado sin límite en el tiempo también es un incentivo perverso para el manejo de lo público. Para todas las autoridades. Para el manejo de lo privado inclusive, ¿no es cierto? El poder ilimitado es justo lo contrario de lo que se supone que busca la democracia. Pero creo que ahí hay algunos de los temas. El Consejo de Participación Ciudadana tenía básicamente dos tareas. Uno era evitar, prevenir, combatir la corrupción, y su otra gran tarea era designar órganos de control independientes. En las dos falló olímpicamente. Todos estos casos de corrupción sucedieron a vista y paciencia del Consejo de Participación Ciudadana, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Es decir, es un sistema que muestra más deficiencias que las individuales. Y, por otro lado, los órganos de control dieron como resultado eso que se trataba de evitar, que al final el designado dependa de las negociaciones a las que llegue, de sus cercanías y sus afinidades políticas, es decir, muy parecido a lo que veníamos, con una única gran diferencia, que ahora nadie asumía la responsabilidad política de lo que estaba pasando. Entonces, a Polit no lo puso nadie. Al exfiscal no lo puso nadie, al Consejo Nacional Electoral no lo puso nadie. Es una gran coincidencia su cercanía con el gobierno, pero en realidad ellos están ahí porque tienen calificaciones perfectas y tienen carpetas perfectas. Y los reglamentos casualmente benefician su experiencia, pero no tienen nada que ver con su cercanía política. Creo que eso también es parte de la debilidad de los sistemas de representación, el que los políticos no podamos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y creo que el Consejo de Participación Ciudadana se usó solamente para eso, para poner a los más cercanos al gobierno del presidente Correa, permitir la cooptación total y además negar su responsabilidad política en el camino. Ahora, ¿no estamos cayendo, y le pregunto a los dos, de pronto de un error, pensando que el sistema no funciona básicamente por la presencia del expresidente Correa, cuando históricamente los sistemas en el Ecuador en términos de este tipo de cosas no han funcionado? De pronto hoy son mucho más visibles por la hiperglobalización y la hipertransparencia que hay a través de las tecnologías de la información. Exactamente, ese es mi punto. Yo insisto, ahí hay una trampa, y hay un argumento maniqueo. Es decir, es el sistema que no funciona, entonces eso explica la corrupción. No, o sea, yo creo que hay deficiencias, evidentemente, en todo el proceso de institucionalidad, y hay que corregir esas deficiencias. Insisto, no echarse abajo todo y no hacer este juego
de, entonces es de este sistema, es de este modelo el que favorece la corrupción. A ver, pero partamos de una Ahí cosa, está Colombia. y perdóname es decir, que te Colombia con la interrumpa. institucionalidad que tienes, y ahí hay A ver, también escándalos. partamos de esto y permítame tema de ponerlo en la derechos. mesa. A ver, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana va a ser complicado porque va a requerir una especie, va a requerir una asamblea constituyente. Es decir, pero nadie, María Paula me dice que no, ya vamos a ver. Es decir, ¿el tema pasa por eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o el tema pasa por reorganizar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana? David y después María Paula, ya que María Paula me hizo con la cabeza no. Es que, a ver, yo creo que sin detenerme mucho en esto de la pura formalidad institucional, Sí. pero yo creo que sí, en el fondo habría que reformar, rehacer lo que sea necesario para que el Consejo funcione. Digamos, ese sería más bien el objetivo. Al final de cuentas, si se pretendería no vulnerar y dinamitar la institucionalidad creada en estos años. Si el objetivo es otro, es decir, si es dinamitar, obviamente habría que hacer lo que sea necesario. Si no es constituyente, ya nos explicará María Paula qué es, pero eso es bajarse toda la institucionalidad y volver a crear una nueva institucionalidad. Pero insisto yo en que a mí me parece que más allá de la formalidad institucional se está convirtiendo en el campo de batalla de la disputa política, y no hay que perder de vista eso, porque ahí los actores políticos van a jalar hacia uno u otro lado en función de qué es lo que les conviene más. Yo estoy convencido que a muchos actores políticos les conviene más, y por eso digo, no es discurso retórico y demagógico, digamos, sino que estoy convencido por su naturaleza política, por su carácter político, por cómo están configurados, como los viejos partidos, por ejemplo, estarán muy interesados en regresar a las viejas formas de designación. Les maquillarán un poco, pero sí, porque su supervivencia política depende de eso. Entonces me parece que ahí, digamos, no podemos quedarnos entre la una y la otra posibilidad en últimas, de acuerdo, pero tampoco se trata de perder de vista que en el campo de la realpolitik esa es la disputa. María Paula Romo, a ver tu receta, pues entonces. Yo creo que no hay que dinamitarlo todo. Yo no estoy en la línea de vamos a dinamitar todo y vamos a empezar de nuevo desde cero. Pero me parece que las cosas que no han funcionado o que de verdad han mostrado que el remedio fue peor que la enfermedad, deberíamos tomar la decisión de terminar con ellas. No estoy diciendo dinamitarlo todo, yo creo que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o revisar profundamente sus funciones no dinamita la estructura del Estado. No estoy de acuerdo con que eso termine con el Estado constitucional de derechos, que por ejemplo es lo que yo creo que habría que preservar. La idea de un Estado que existe para los derechos. Nadie que yo conozca o que haya yo escuchado está hablando, por ejemplo, de echar abajo las garantías constitucionales, de echar abajo los catálogos de derechos, de echar abajo varios de los espacios de la Constitución que definen, que delinean un Estado que interviene en la sociedad, en el mercado, en la economía, que yo creo que es el gran sello de esta Constitución y el gran sello del momento constituyente. Echar abajo una institución en todo ese engranaje, a mí no me parece que es dinamitarlo todo, pero además no requiere de una asamblea constituyente. Hay varios mecanismos de reforma constitucional, estos mecanismos no son opcionales, es decir, no es a mí me da ganas de que sea una enmienda y vaya por la Asamblea Nacional, o a mí me da ganas de que sea una consulta popular y vaya a través de referéndum, sino que según la Constitución, dependiendo del contenido de la modificación, se tiene que escoger el camino. Yo hablé de la posibilidad que tú habías planteado de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso? Es decir, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no estaría afectando la estructura del Estado. Así es. Y no sería necesario de una asamblea constituyente para ese punto. No, justamente eso, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto, que tiene relación con reformar la estructura del Estado. Para reformar la estructura del Estado no se lo podría hacer a través de la Asamblea Nacional, se requeriría referéndum. Entonces, precisamente, un referéndum, una consulta popular, es lo que permite reformar la estructura del Estado. Y si es que nos quedan dudas, hay que mirar la primera reforma a la Constitución que hizo Rafael Correa cuando modificó el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura también era un órgano en este engranaje de la Constitución y fue modificado a través de una consulta popular porque implicaba una modificación a la estructura del Estado. La estructura del Estado y su modificación no requieren constituyente. Requeriría constituyente si decidimos, por ejemplo, poner en debate si esto va a ser una dinastía o una monarquía. Requeriría constituyente si decidimos transformarnos en un Estado federal, o requeriría constituyente según las reglas de la actual Constitución si es que modificamos las reglas de reforma de la propia Constitución. Para todo lo demás hay otras dos vías. Para lo más profundo, la reforma a través de referéndum, y para lo otro, la Asamblea Nacional. Ahora, pero esa propuesta, si no me equivoco, fue en el 2011, si no me equivoco, no eliminó el Consejo de la Judicatura, lo Así reorganizó.
reorganizó la forma en la que se estructuraba. Estamos hablando de una eliminación, de una eventual eliminación. Sí, estamos hablando de una eventual eliminación, de un cambio en sus funciones, de un cambio en su composición. Cualquiera de esas implica reforma en la estructura y se puede hacer por consulta Vía popular. referéndum. Así es. Bueno, yo ahí sí no me meto porque como soy sociólogo nomás, entonces no entiendo bien de los vericuetos legales. Entonces pasemos a otro tema. Pero bueno, digo, perdón, sí diría que termina. de todas maneras yo entendía, pero claro, creo que María Paula tiene mejor criterio jurídico para estas cosas, pero yo entendía que era la constituyente una vía en caso de suprimir el Consejo. Entendía exactamente esto, de si era reformar su estructura, su funcionamiento, bastaría una consulta. Pero bueno, no me voy a meter en eso. O sea, han pasado ya un poquito más de 100 días. ¿Está consolidado el gobierno de Lenín Moreno? ¿Se ve ya una hoja de ruta más allá de lo político? ¿Y qué viene luego de una eventual consulta, David Chávez? A ver, creo que es una consolidación coyuntural, muy acelerada, de un crecimiento muy rápido, como espuma de cerveza, digamos, que se va a bajar cuando ya se vaya calentando la cerveza. Digamos que sí, por cómo venía la coyuntura política hasta antes de las elecciones, Moreno se planteó, él y sus estrategas, digamos, plantearon una muy interesante estrategia para sus intereses, digo, en esto de lograr captar buena parte de los apoyos. Sin embargo, siempre hay que andarse con cuidado, ¿no? O sea, una cosa son las encuestas, otra las papeletas electorales. Y cito solo un ejemplo, es decir, a 2014 más o menos las mediciones de popularidad de Rafael Correa, de las mismas encuestadoras, más o menos las mismas, no todas, le daban igual un 80% de aprobación y perdió las elecciones seccionales. Es decir, la política tiene esas maravillas, ¿no? O sea, y creo que los estrategas, o el equipo estratégico de Moreno, estará leyendo, tratando de leer bien eso. A mí personalmente me parece que, aunque creo que tienen las de ganar, sí es una apuesta arriesgada la consulta. Es decir, porque sabemos que Moreno no es un buen candidato. En eso coincidía buena parte de gente, de propios y extraños, digamos, durante la campaña. Algunos lo decían en voz baja, otros lo decíamos en voz alta. Moreno no es un buen candidato. Entrar, y esas son de las cosas interesantes de la política, entrar a un momento de campaña, porque además al final lo que se dice siempre, ¿no? Una consulta popular no es que vamos a hacer una discusión nacional, todo racional y consciente sobre los mecanismos institucionales. Como se suele decir, una consulta popular es un referéndum aprobatorio, más aún cuando se trata de un gobierno que está cumpliendo 100 días y hará la consulta cuando tenga un poquito más. La política y los políticos responden a momentos. Sí, y ese es su oficio, ¿verdad? Así es como tienen que hacer su trabajo. Y creo que está en un buen momento para lanzar la consulta popular, eso es indudable, pero también es una apuesta arriesgada en esto de pasar de la aprobación a ya medirse en lo que sería el final. Luego de la consulta, ¿qué? Porque, o sea, el Ecuador no va a terminar ni antes de la consulta ni luego de la consulta. Eso puede ser un punto de partida, de un punto de inflexión para el gobierno de Moreno, pero de ahí su gobierno está entero. Sí, pero para mí no hay mucho misterio. La consulta sería la legitimación del viraje político que está haciendo Moreno respecto del correísmo y de la Revolución Ciudadana. O sea, si gana la consulta, que es lo más probable, eso lo va a blindar para romper lanzas de una vez por todas y desprenderse de una vez por todas de Alianza País y delegado de la Revolución Ciudadana y de ese peso que es, no tanto el malvado Correa que lo está queriendo usar como títere, no, o sea, es el peso de lo que significa ese proyecto que él da serios signos de no querer darle continuidad. Bueno, de María Paula, luego de la consulta, ¿qué? Porque la conformación en cuanto a la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional va a seguir siendo la misma. Yo creo que para Moreno y para cualquier político es claro que su aprobación, el éxito de su gestión, el poder llevar adelante sus propuestas, tiene todo que ver con la economía. Y me parece que Moreno en este primer periodo ha intentado, esa es mi lectura, ha intentado ampliar su base de respaldo político para poder enfrentar los temas económicos. Creo que para Moreno habría sido imposible seguir en la línea de la mesa servida y luego hacer un recorte en el presupuesto, porque no habría podido sostener el discurso de aquí no pasa nada, ya nos recuperamos de la crisis, pero en el presupuesto vamos a tener un recorte y en el presupuesto vamos a tener un gran déficit. Creo que Moreno se ha visto obligado, yo no puedo hablar de la voluntad de Moreno, pero creo que las circunstancias lo llevan a determinado momento. Creo que Moreno también se ha visto obligado a transparentar algunos de los temas del gasto o el derroche, según sus propias palabras, para poder pasar a tomar decisiones sobre otras lógicas de gasto. Me parece que de lo contrario no se podía explicar el recorte y la contracción en la economía. Entonces creo que también muchas son circunstancias que Moreno ha debido atender porque de lo contrario no era posible explicar las medidas económicas que seguramente va a tener que tomar.
Por otro lado, yo creo que Moreno sí es un buen candidato. Si no lo hubiera sido, el Movimiento País no lo escogía como candidato presidencial. El tiempo nos ha demostrado lo que también sospechábamos hace meses: la persona que merecía la confianza, la protección y el jugarse su libertad y sus bienes y poner las manos, no era Moreno, era Jorge Glass. Era Jorge Glass y lo que representa. Me parece que si Moreno fue candidato del movimiento de gobierno fue precisamente porque era la figura que lograba superar las grandes resistencias de ese periodo y era una figura que lograba llegar a sectores más amplios que los del correísmo duro. Y creo que eso jugará a favor de Moreno en una consulta popular. Creo que la consulta popular puede resolver, por un lado, algunas de las trabas institucionales y, por otro, efectivamente, consolidar el respaldo que Moreno ha acumulado en estos primeros días y darle las herramientas, la fuerza, la legitimidad suficiente para atender los temas de la economía. Así que, si a mí me pregunta qué viene después de la consulta, creo que viene la economía y enterarnos de más cosas. Ojalá también los temas de la deuda, de los petróleos, de la negociación con los chinos, de la infraestructura, de la banca pública, del IES, del BIES. Creo que desde muchos puntos de vista esto está apenas empezando. Ahora, si el tema luego viene el tema de la economía, porque el tema de economía fue un eje central en la campaña, no debatido profundamente, pero un eje central en términos de preocupación ciudadana. Y la pregunta pasa es, ¿el gabinete actual es transitorio? ¿Está preparado para manejar el tema de la economía? ¿Y cuál será la visión de la economía? ¿Ya pudiésemos decir que hay ciertos síntomas como para poder predecir o visualizar el rumbo de la economía? Es que uno de los síntomas más interesantes de cómo se va a afrontar el tema económico para mí estuvo claro precisamente en todo este escándalo mediático de estamos destapando la verdad. O sea, estamos destapando la verdad cuando eran exactamente las cifras que estaban ahí. Es decir, esto de jugar a construir estas realidades mediáticas, ¿no? O sea, igual, vamos a la refinería, escandalizamos, vamos a Yacha y escandalizamos. Después nadie sabe nada, todo sigue funcionando, aparentemente nadie, además todo sin datos o usando los datos de una manera absolutamente alegre. Es decir, porque digamos, si uno sigue, aunque tenga su corazoncito, como decíamos de inicio, pero uno sigue sin apasionarse demasiado ciertas cosas, los datos que Moreno descubrió eran datos que estaban ahí ya. Y se sabía, porque además el propio gobierno había sido claro en decir, el déficit es esto, el gobierno Correa me refiero, el déficit es esto, nuestro endeudamiento está en este nivel, los pasivos con nosotros son estos, es decir, eso estaba. O sea, ahí no se inventaron nada, nunca dijeron, aquí no ha pasado nada, dijeron, entramos en recesión, hemos tomado medidas, estamos empezando a salir de la recesión. Tiene una construcción de un imaginario. Por supuesto, es decir, ahí, y creo que, digamos, o sea, a pesar de que se dice que ya no estamos en tiempos de comportamiento ovejuno, a mí me abruma cómo ese manejo tan poco cuidadoso, digamos, de la información a nivel del gobierno termina convenciendo a todo el mundo. Bueno, algunos interesadamente, digamos, porque, insisto, sobre todo para los actores políticos que saben que hacer esos juegos de artificio les conviene, hace posible que... En cuanto al gabinete, de acuerdo, es que sí, digo, al final de cuentas se ha construido el escenario perfecto para, en caso de consolidarse, lo que para mí es previsible, y si quieren apostamos que Nebot y Moreno van a coincidir mucho en la consulta, más allá del parecido que le encuentras con Correa. Y yo creo que se ha construido el escenario perfecto para precisamente dar un viraje que, sobre todo en cuanto al equipo económico, que está en la mira, lo sabemos todos, es decir, toda la oposición, todos los medios los tienen en la mira, o sea, es decir, ese equipo fue el responsable de la crisis, entonces tiene que salir. Lo más probable es que si hay un ajuste de gabinete, los primeros que estarán en capilla seguro serán... Un poco ya visualizas a Mauricio Pozo como ministro de Economía. No creo que lleguen, aunque uno a veces puede sorprenderse, no creo que lleguen a tanto, pero algo parecido será lo que podremos tener. Quizá. María Paula Rojo. Usaba una línea, David, y yo la apunté exactamente, decía jugar a construir realidades. Efectivamente, el último gran movimiento del expresidente Correa respecto de la realidad de la deuda fue bajarse de un plumazo a través de un decreto en el que reformó la manera en la que se calculaba la deuda, 12.000 millones de dólares de deuda. 12.000 millones de dólares que seguimos debiendo, pero que en la contabilidad general aparecían al día siguiente como 12.000 millones de dólares menos. Entonces, jugar a construir realidades, escondiendo cifras en el presupuesto, pagando o cruzando cuentas con papeles, efectivamente es jugar a construir realidades. Podríamos hablar también de la modificación que se hizo para calcular
para definir cómo se calcula el desempleo y el subempleo, y también se bajaron 15 puntos de desempleo de un día para el otro. Entonces, no puede ser tanto, María Paula. sí. A ver, María Paula, yo te pongo en un ratito, en Twitter. ¿Sabes cómo lo hicieron? Lo hicieron diciendo que para considerarse no en el subempleo, sino en el pleno empleo, era suficiente tener RUC o RICE. Entonces, al otro día, en el cálculo, así como se bajaron los 12.000 millones, ¿estás de acuerdo con eso? ¿O esa también es un dato? No sé dónde lo estás sacando. Ahora yo te lo pongo en Twitter. Cuando terminemos el programa, yo te voy a poner en Twitter el decreto ejecutivo con el que se bajaron 12.000 millones de dólares en la contabilidad nacional. Hay estándares internacionales que se respetan. Yo te voy a poner en un dibujito esto para que tú lo veas. Pero creo que efectivamente parte de este debate se va a resolver también en las tensiones políticas a las que la consulta popular podría atender, y muchos sectores van a coincidir con Moreno en eso. Vamos. David Chávez, 30 segundos, conclusiones. A ver, yo creo que hay pocos signos, digamos, hay signos bastante claros. Yo no soy muy partidario de eso, que todavía es ambiguo y todavía hay que ver qué pasa. Creo que ya la deriva está marcada y creo que lo que venga luego va a ir consolidando esa agenda del gobierno, ¿no? ¿Eso es todo? Eso es todo. Ok, María Paula. Creo que en estos primeros días las señales de Moreno de distanciarse del encubrimiento de la corrupción y del encubrimiento de las cifras son señales importantes. Me parece que le han ganado el respaldo de un gran porcentaje adicional a aquel con el que ganó la elección, y creo que la consulta popular va a ser el siguiente paso para consolidar ese nuevo momento político. Gracias, Juan Pablo Romo. Gracias, David Chávez. Y como siempre, yo no voy a opinar. Creo que las dos posiciones, que son distintas, es lo que se debe manejar en un medio público y en cualquier medio realmente, donde ambos dan sus argumentos, dan sus insumos, y son ustedes los que sacan sus propias conclusiones. Evidentemente, cada uno tiene una posición, cada uno tiene su corazoncito ideológico, incluyendo yo. Pero mi labor no es posicionar mi ideología. Mi labor es facilitar a ustedes los insumos de los actores principales de la democracia. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal.